Jesús. Oh Señor Jesús. Buenas tardes, amados hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo están? Dios me los bendiga y me los guarde. Soy su hermana Ruth Ramírez, profeta y evangelista, por gracia y misericordia de nuestro Dios eterno, para gloria y honra de Él. Estoy aquí porque Dios me está inquietando a unas palabras para edificación, obviamente, de su iglesia, y pues la palabra es para mí, para todos, porque vamos aprendiendo de nuestro Dios a través de su palabra, llenándonos más de Él, porque Él está perfeccionando su iglesia. Así que bueno, continuemos. Miren, esta es la palabra del Señor que me está tocando el tema acerca del hablar en lenguas. Mire, si podemos ver, aquí hay palabra de Dios que habla sobre lo que es hablar en lenguas y cómo llevar ese orden. Primera de Corintios 14:22, 14:39, en Hechos 2:11, Hechos 2:4, Primera de Corintios 14:5. Hay muchísima palabra que Dios nos enseña cómo es que empezó el hablar en lenguas. Aquí está la historia de cómo empezó las personas en aquel entonces a hablar en lenguas. Entonces hay una gran enseñanza muy amplia, que espero que cada uno de ustedes sean edificándose cada uno en sus casas, en sus hogares o donde se congreguen también, para poder aprender y hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que el diablo, que Jehová lo reprenda, se infiltra en las iglesias con las personas, y sin saberlo muchas veces se pueden hallar hablando lenguajes con fuego extraño, palabras que no vienen de Dios, sino que el enemigo se mete en las personas. Así que el hablar en lenguas es para la edificación de la iglesia, así que no es cualquier cosa hablar en lenguas. Por eso aquí Dios nos enseña cómo debemos hablar en lenguas y cómo debe hacerse. Bueno, les voy a tocar esta palabra aquí en Primera de Corintios 14:28. Aquí habla sobre el hablar en lenguas, porque es muy importante que tengamos el control para gloria y honra de nuestro Dios, y para ser el vivo testimonio de nuestro Dios Todopoderoso. Porque por eso mucha gente se vuelve religiosa, sectaria, denominacionista, pero ya no está el fluir del Señor. Y es muy importante que la presencia de Dios esté en la verdadera iglesia de nuestro Dios, porque muchas veces pueden ser cueva de ladrones, como dice la Biblia, sinagogas de Satanás, que Jehová lo reprenda, y no son la iglesia de Cristo, sino que lo hacen solamente como un negocio para adquirir dinero, y eso no es la iglesia de Cristo. Esos son cuevas de ladrones, sinagogas de Satanás. Entonces, bueno, aquí vamos a tocar el tema de el hablar en lenguas en 1 Corintios 14:1 en adelante. La palabra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Así que mucha gente que habla lengua según, pero de amor de Dios no tiene nada, así que mucho cuidado. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El profetizar es el hablar de Dios a través de su presencia, su Espíritu Santo, la presencia de Jesús en los creyentes, en sus hijos. Es Él quien habla a nuestro espíritu y pone esas palabras en nuestra boca, pero es Él quien habla. Esa es la profetización. Pero también sabemos que la Biblia nos advierte que hay falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos, falsos cristos, falsos lobos rapaces, pastores fraudulentos, asalariados. O sea, la Biblia está llena de verdades que nos advierte de tener mucho cuidado con gente que realmente está siendo usada por el enemigo y que no tienen salvación. Porque el que habla en lenguas, como dice aquí la palabra de Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Si es que alguien en verdad está hablando un lenguaje que viene de Dios, entonces está hablándole a Dios, no a los hombres, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza, escuchen muy bien, pongan atención, amados hermanos y hermanas en Cristo. Tengamos que obedecer a Dios, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es el hermano de Jesús, es la madre. Esos son los verdaderos hermanos en Cristo Jesús, los que hacen la voluntad del Padre, y esto es palabra de Dios. Así que dice
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que bueno, como ayer les decía, este mismo tema que desde ayer me está tocando el Señor y siempre me ha inquietado, que cuando uno habla en lenguas, no es cualquier lenguaje que uno está inventando solo para que la gente vea cuán espiritual son y para engañar a la humanidad, pues el que está escudriñando los corazones y sabe todo es Dios. Así que a Dios no lo podemos engañar ni Dios no puede ser burlado, porque Él escudriña la mente y el corazón, pesa los corazones, escudriña la mente, lo sabe todo, Él es espíritu. Es como un escáner que va a los huesos, a la mente, lo sabe todo. No lo podemos engañar. Entonces es algo completamente falta de sabiduría que alguien quiera aparentar ser lo que no le ha dado Dios. El hablar en lenguas, como dice aquí, el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque si alguien está hablando supuestamente en una lengua que Dios le ha dado, pero nadie lo entiende, de nada sirve. Y desgraciada y tristemente, sobre todo en estos últimos tiempos, que estamos en apocalípticos y apostasía, se ve mucho ese disque hablar en lenguas. Pero que Dios reprenda al diablo, porque una vez yo estaba en una locación de una pastora que tiene una locación, que el Señor me la ha mostrado que es una bruja. Explotaba a los siervos, a los pastores evangelistas para ella recibir el diezmo y amaba el dinero a más no poder. Aún le está extendiendo todavía su misericordia el Señor, pero me la mostró el Señor que era una bruja, que mataba a los que estaban ahí sirviendo a ella, porque no a Dios, porque ella les decía lo que tenían que hablar y los manipulaba, cosa que conmigo no hizo, gloria a Jesús, que el Señor me usó para darle salvación y sacarla del error, pero no quiso. Entonces Dios habla y después dice, otro lado, vámonos. Entonces, pues algunos se murieron, estaba dañando los hogares de esos siervos porque ella los manipulaba de abandonar su hogar, abandonar sus hijos por ser esclavos de ella. Y ella colectaba el dinero, el diezmo y todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que algunos se murieron, algunos tenían sus hogares sin atender porque ella los explotaba y decía que ellos eran mandaderos de su mujer, pero eso está mal, porque la Biblia dice que primero el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Entonces el primer palabra que debemos vivir el Evangelio Santo es en nuestro hogar, en uno mismo primero, vivir el Santo Evangelio uno mismo, estar lleno de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, y vivir la palabra, y en nuestro hogar, que son los más cercanos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Sabemos que los ataques son terribles del diablo, pero también sabemos que tenemos un Dios poderoso, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que apegados a Dios, sirviendo a Dios, pero empezando por el hogar. No abandonando nuestro hogar, que es donde debe estar reinando Dios, y entonces saldremos a predicar a otros lados. Pero si alguien no quiere servir a Dios, por decirlo, si uno es mujer y ama uno a Dios y la pareja no quiere, ni modo, hay que seguir sirviendo a Dios, porque entre más sirvamos a Dios y vivamos su palabra, crece más Dios. Si el que no quiere, ni modo. Y que Dios nos ayude, porque muchas veces nos podemos contaminar de otros, de la cual las tinieblas se van metiendo unos a los otros, contaminándonos como pudriendo jitomates, frutas. Así son las tinieblas, van contaminando unos a los otros. Por eso hay que guardarnos en la santidad y la presencia de Dios, dirigidos por su palabra. Así que aquí el Señor lo que habla es que mayor, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mayor es porque el que profetiza es Dios, que habla para su pueblo, para su iglesia, edificarla, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Como les decía, y les voy a mostrar después los pasajes bíblicos donde Dios les dio por primera vez, recibieron en Pentecostés el hablar en lenguas. Quiere decir que ahí en esa locación se reunía muchísima gente de diferentes países, lugares, que no se entendían lo que hablaban, pero Dios dio el don de lenguas para que hablaran los idiomas el uno del otro y pudieran entenderse para edificación. Dios lo hizo.
pero muchos lo hicieron ya una secta, una denominación. Por eso es que hay los adventistas, los bautistas, los pentecostales, los pentecosteses, no sé, los de los últimos días, los evangélicos, tanta cosa que Dios no lo inventó. Eso lo inventó el hombre tomando una parte de la Biblia, que es lo que suele hacer Satanás. Satanás puede atacar a la humanidad aún a través de la palabra. Por eso fue que Satanás también tentó a Jesús cuando estaba después de los 40 días de ayunos, que Jesús estaba en el desierto. Satanás fue a tentarlo y le dijo que convirtiera las piedras en pan, porque sabía que tenía hambre. Pero Dios le contestó con la propia palabra y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después fue y le dijo: aviéntate de esta altura, los ángeles vendrán a socorrerte. El Señor Dios Jesús le contestó a Satanás: escrito está, solo a tu Dios servirás y adorarás. O sea, no vas a hacer la voluntad del diablo. Le quiso: yo no voy a hacer tu voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Entonces el diablo sabe la Biblia y va a tratar de usarla a su manera diabólica, como muchos hoy en día usan la Biblia para exaltación hacia sí mismos, se convierten en satánicos, anticristos. ¿Por qué? Porque quieren la gloria y honra, exaltación. Eso es de tonto. Satanás es un tonto, que su lugar es el infierno y el lago de fuego. O seamos sabios en Dios y reconozcamos que no hay un Dios en la deidad como nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos su pueblo, su iglesia. Entonces aquí Dios nos habla acerca de que si alguien va a hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete. Por ejemplo, gloria a Dios, alabado sea Dios Todopoderoso, Jesús y su Espíritu Santo, que cuando Dios me ha dado visiones, revelaciones, sueños proféticos a través de su palabra, que son basados en la Biblia, porque ya la Biblia está escrita, pero Dios nos sigue hablando frescamente porque Dios es un Dios vivo. Jesús es una persona real, no un personaje. Como muchos dicen, vi el personaje cuando tienen experiencias que fueron al infierno y no sé qué, y dicen: el personaje así era, así, así. No, es que Dios no es un personaje, Jesús no es un personaje cualquiera, su Espíritu Santo no es un personaje. Hay que tener respeto y reverencia. Dios, Jesús y su Espíritu Santo son una persona real, poderosa, es nuestro Dios en su deidad. Es una falta de respeto decirle un personaje. Un personaje es un personaje ficticio, una actuación que se hace en una película, en una novela, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un personaje. Pero una persona real viva es Jesús, el Padre y su Espíritu Santo. Es una real persona viviente. Entonces hay que saber hablar como Dios manda, porque respetemos a nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien va a hablar en lenguas y de verdad es de Dios, va a tener el entendimiento de no estar fanfarroneando delante de la gente para que le tengan en un alta como ídolo, como sus agoreros, como sus hechiceros. Muchas veces las personas idolatran tanto al ser humano que a los pastores, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, y que van a ellos a ver qué Dios les habla como si fueran sus agoreros, sus hechiceros, sus brujos. No. Dios nos debe de hablar a todos en nuestro espíritu y Él da confirmación a través de su iglesia, de otros siervos y siervas, de lo que Él va a hacer, pero es basado conforme a la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando Dios me usaba para dar una visión, una revelación, una profecía de lo cual iba a venir para estar prevenidos y que el diablo no nos agarre desprevenidos, entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, mi lenguaje natal es español. Pero aquí en Estados Unidos aprendí un poco de inglés. No fui a la escuela a aprender, pero sí aprendí leyendo libros, orando a Dios que me abriera el entendimiento. Bueno, aprendí a hablar no del todo el inglés, pero sí más o menos. Gloria a Dios. Entonces, cuando algunas veces Dios me tocaba dar profecías de lo que se venía, por ejemplo, la pandemia, ciertas cosas que ya están escritas en la Biblia, pero que ya estaban por venir, y Dios quería que nos quería unidos en oración y alertas. Entonces, yo tenía que hablar en inglés, a duras penas en inglés, ¿no? Porque mi español es lo que hablo, pero inglés del todo al 100% no. Pero, gloria a Dios, cuando yo tenía que ir a una locación de iglesia que de verdad yo temía, ¿no? Uno es un ser humano que uno a veces tiene miedo, ¿no? ¿Qué dirán? No me van a creer, pero Dios nos impulsa. Entonces, pues ahí en esa locación, gloria a Dios, se reunían personas chinas, coreanas, diferentes hispanos de Perú, de Guatemala, Honduras, personas coreanas, chinas, americanas, de Egipto, diferente tipo de personas, y mexicanas, de Oaxaca, de Puebla, de Atlisco,
una gran mezcla que estaba ahí en esa locación, incluso de Filipinas, de Corea, chinos, y muchas otras personas que tenían diferente idioma. Hablaban inglés, hablaban chino, mandarín, coreano, y español, incluso dialectos. Bueno, yo hablaba en español y a veces había alguien que me traducía, pero a veces esa persona era tomada por el diablo, Jehová lo reprenda, que ella no quería traducirme. Así era la maldad tan grande del diablo, que Jehová lo reprenda. Entonces yo tenía que arreglármelas para hablar español, lo que estaba yo hablando, y a la vez hablar inglés, para que me entendieran. Tenía que hablar lo que yo estaba hablando en español y a la vez en inglés. Y había otro hermano anciano que él hablaba en español, inglés, chino y creo que coreano. Él era el que traducía en chino y en coreano. Entonces ahí era algo un poco difícil, porque lo que yo estaba hablando los otros no lo entendían, porque yo no puedo hablar en otros idiomas. No tengo ese talento, no me lo ha dado Dios. Dios sabe por qué. Solo gracias a Dios que hablo el inglés y el español. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues yo hablaba español, la profecía basada en la Biblia, y hablaba en inglés porque no me quería traducir otra persona, y la otra persona les traducía en coreano o en chino. Eso es el hablar en lenguas profetizando. Porque no solamente se habla en lenguas como hoy, de verdad yo siento que la ira del Señor está que me consume el celo santo de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios repugna la hipocresía y la mentira, como el diablo se le ríe en la cara. Porque la gente hoy en día está hablando dizque en lenguas, ahí temblando, haciendo movimientos raros y hablando tanta cosa que nadie traduce, que ni esa persona traduce, y demasiada contaminación hay. Como les decía, así en un lugar, en una locación, una disque pastora hablaba en lenguas y de verdad yo sentí esa ira santa del Señor que me consumía, y yo dije: Dios reprenda al diablo mentiroso en el nombre de Jesús. Esa persona paró de hablar disque en lenguas, porque ella hablaba tanta cosa, pero no traducía nada. Entonces, ¿para qué lo hace? Si claramente dice aquí, cuando alguien habla una lengua extraña, aquí dice que lo haga para sí mismo. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, si es verdad que ese lenguaje viene de Dios, entonces Dios le está edificando a su propia persona, que ni ella misma va a entender lo que le dice en su ser natural, pero sí en su espíritu. Entonces, ¿qué va a hacer? Esas palabras que le está dando Dios es para su edificación de su espíritu. No tiene por qué inventar lenguajes que no vienen de Dios, porque muchas veces hay que tener cuidado, que puede ser el mismo diablo poseyendo a esa persona, hablando fuego extraño, lengua extraña pero satánica, porque los demonios sabemos que copian todo lo que Dios hace, y estarán invocando demonios, hablando lenguas satánicas, atrayendo espíritus malignos, abriendo portales satánicos, contaminando la iglesia y al cuerpo de Cristo, que no tienen discernimiento. Entonces hay que pararle el alto a los demonios, que Jehová los reprenda. Porque cuando algo no viene de Dios, choca con nuestro espíritu, porque Dios lo sabe todo en nosotros. Y tenemos una mente de Cristo conforme a su palabra y a su espíritu. Entonces el Señor me está tocando esta palabra, que sobre todo los hermanos de diferentes denominaciones y hermanas, jovencitas y de todo, que hablan mucho disque lenguas, tengan mucho cuidado. Asegúrense que de verdad el Espíritu Santo sea en ustedes, y que no de pronto un espíritu de las tinieblas sea apoderándose y hablando lenguajes satánicos, atrayendo demonios, abriendo portales y contaminando la iglesia de aquellos que no saben discernir. Están matando el rebaño espiritualmente, están dando muerte al cuerpo de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios también en Corintios, creo, dice que aquel que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a ustedes. Dios lo destruirá, y luego se los voy a mostrar para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces así que dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, si es que de verdad es lengua de Dios. Porque si es lengua satánica, está contaminando su templo, legión de demonios, atrayéndolo, porque está abriendo portales y dando muerte espiritual al cuerpo de Cristo, y también y abriendo portales para que los demonios penetren en los cuerpos, porque los demonios andan por los aires, pero cuando se meten en las personas es ahí donde empiezan a operar. Así que cuidado en estar abriéndole portales a los demonios por estar hablando lenguas inventadas, porque sabemos que el diablo es mentiroso, padre de toda mentira, y él opera en la mentira. Que Jehová lo reprenda. Así que dice
Pero el que profetiza, así que dice, así mismo se edifica el que habla en lenguas, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Miren, aun cuando nos pueden entender nuestra palabra hispana o nuestro lenguaje, aún tenemos que dar enseñanza y revelación y visión de lo que Dios nos está mostrando con revelación, con ciencia y profecía o con doctrina. Dice, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, tenemos que hablar enseñando, mostrando con revelación, con ciencia y con profecía, con la doctrina, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios y aún llenos del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así es, cuando alguien dice que habla en lenguas, pero no traduce, no puede recibir edificación el pueblo porque no está entendiendo nada. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien, comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablareis al aire, así es, si ustedes hablan en lenguas. Porque si ustedes, Dios les ha dado esa lengua, entonces Dios les va a dar el poder a interpretarla, o alguien que la interprete, y si no, entonces asegúrense que venga de Dios. Tantas clases de idiomas hay. Escuchen la palabra. Escuchen. Tantas clases de idiomas hay. Seguramente en el mundo. Y ninguno de ellos carece de significado. Así es, todos los lenguajes e idiomas que se hablan en este mundo, dice claramente nuestra palabra de Papá Dios, que ninguno de ellos carece de significado. Toda la palabra que viene de Dios tiene que haber un significado. Así que si usted habla en lenguas, tiene que interpretarlas, tiene que traducirlas, o alguien que esté ahí traducirá por usted si es que es un verdadero idioma. Pero si usted está hablando un lenguaje que no viene de nada y son solo balbuceos, palabras inventadas, que Jehová reprenda al diablo. Porque aún yo vi a un homosexual que hablaba lenguaje satánico y parecía a los que están en pentecosteses y pentecostales que se dicen que hablan lenguas. Que Dios tenga misericordia y que Dios los ilumine. Yo no soy nadie para juzgarlos ni condenarlos, pero Dios es el que me mandó a hablar esta palabra para que no sigan errando, porque el pueblo está caído, la iglesia está en tinieblas. ¿Por qué? Porque practican y hacen cosas que Dios dice que no. Así que tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Si usted va a balbucear palabras y a decir, no las copie solo porque las oyó en otros. Asegúrese que Dios le dé el significado de lo que quiere decir. Y si es un idioma que usted habla, entonces usted habla español, usted va a hablarle a otros. Si por ejemplo en su congregación hay otra gente en inglés y otros idiomas, asegúrese que lo que usted va a hablar vaya alguien a interpretar para que todos entiendan. Y si usted está inventando un lenguaje que ni es ni español, ni inglés, ni francés, ni un dialecto, ni nada, entonces usted, déjeme decirle que está sin salvación en pos del enemigo. Porque todos los lenguajes, dialectos que Dios creó, todos tienen un significado y aquí está en la Biblia. Miren, lo 1 Corintios 14:10. Pero si yo ignoro, dice, el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así es, una persona que yo escucho que habla cualquier cosa pero no le entiendo, bueno, yo no sé qué habla, no me puede edificar y tampoco lo conozco. Entonces tampoco nos conocerá Dios, porque Dios no obra de ese modo. Pues si somos el cuerpo de Cristo y si alguien va a venir a la congregación o en la calle vamos a ir a predicarle, tiene que ser entendible. Y si no, ¿cómo va a ser edificado? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si usted tiene un don, que sea para edificación de la iglesia, no para que usted sea autoexaltado, autovanagloriado, centro de atención, ídolo de carne, un anticristo y un satánico. No, dígale no a Satanás, Jehová lo reprenda y lo echa al abismo. Usted sea sensato, usted sea sabio en Dios, usted llénese de Dios y mejor
glorifiquen a Dios, porque Él es el que es digno de gloria y honra a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no uno. Uno no es nada. Demasiado tenemos cuando tenemos la salvación y nuestros nombres escritos en el libro de la vida, y es más que suficiente. Gloria y honra no debemos de tener de nadie, porque aún Dios nos alaba cuando le servimos de verdad a Dios en espíritu y en verdad recibimos alabanza de Él. Así que nada vale que usted sea centro de atención, ídolo, y que usted esté perdido sin salvación y siendo hipócrita ante Dios, Dios lo sabe todo, Dios lo está mirando. Él es el que da la salvación, es el que quita, Él es el que escribe el nombre de la vida, el que escribe el nombre en el libro de la vida, y es el que también lo puede borrar, porque Dios no puede ser burlado. Así que por eso dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si usted de verdad Dios lo toca hablar lengua extraña, pida a Dios poder interpretarla para edificar la iglesia. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así es, si alguien ora en lengua desconocida, su espíritu de verdad es el lenguaje de Dios, su espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quiere decir que en su entendimiento como ser humano no va a ser edificado, porque no va a haber fruto, porque no entendió nada. Y Dios no es un Dios malo, ni torcido, ni mentiroso. Dios nunca le va a dar una palabra que usted no entienda. La palabra de Dios nunca va a venir sin entendimiento, porque Dios nos hace entender a través de visión, revelación, profecía, ciencia. Todo lo que Él nos habla para que nos quede bien claro. Nos habla en sueños, visiones, en oración, en su palabra. Nos da discernimiento de espíritu, sabiduría, ciencia. Nos da todo para entender y que quede bien impregnado en nuestro ser para ponerlo en práctica. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Nuestro espíritu es nuestro ser, el soplo de vida que Dios nos da, nuestro espíritu humano donde podemos contenerle. Pero si oramos en el espíritu, entonces también oramos en el entendimiento, para entender, para que quede edificado nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos vivir una vida conforme a Dios, apropiada en Él. Pues dice: pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir que Dios siempre, algo que vamos a hablar o algo que vamos a hacer, tenemos que entenderlo. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué nos quiere decir Dios? Para que entonces a los demás también les expresemos y mostremos lo que Dios nos está hablando y lo que Dios está haciendo en nosotros también. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Mas sin embargo, mucha gente vemos hoy en día, religiosos, sobre todo los católicos, no los juzgo, pero la Biblia dice que son el camino ancho, la gran ramera de rameritas. De ahí que las denominaciones, de ahí que las sectas, de ahí que viene todo el religiosismo. Que Dios tenga misericordia y Dios los ilumine, y ojalá se vuelvan a Dios del todo. Porque Dios no es un Dios dividido, Dios es un Dios eterno que quiere a toda su creación salva para ir al reino de Dios con Él y darle lo mejor, que es Él mismo, en su pueblo. Así que hay mucha gente que le dice amén a lo que sea, y no se trata de eso. Se trata de saber qué estamos oyendo, de dónde proviene esa palabra para poder decirle amén. Al diablo no le vamos a decir amén, al diablo le vamos a decir: Jehová te reprenda, rechazo todo lo que tú hablas en el nombre de Jesús, tus artimañas no funcionan. Porque estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nada más. Así que hay que tener cuidado, porque como dice aquí: ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, ¿cómo? Si no saben qué hablan. Mas sin embargo, mucha gente le dice amén a lo que sea. Eso no está bien. Puede usted estar diciéndole amén al diablo, puede usted estar diciéndole que el diablo se lo lleve y se lo va a llevar. Entonces Jehová reprenda al diablo, y hay que ser sabio en Dios. Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Por ejemplo, si yo voy a un lugar donde alguien no habla mi idioma y yo no lo entiendo, ¿cómo voy a decir amén? A lo que sea, no puedo decir amén a algo que no me está edificando y que no sé qué habla. Por eso dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, hay que estar sensatos como lo eran los hijos de Dios, como aquí el apóstol Pablo está hablando a los corintios, que él hablaba muchas lenguas, se edificaba Dios lo edificaba en su espíritu, pero él hablaba palabras
5 palabras si es posible para con su entendimiento, para enseñar también a otros, a hablar 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermano, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Es decir, que no practiquemos la maldad, seamos inocentes como niños, pero a la vez maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Hay muchas veces que Dios les habla en sus idiomas, y ni aún así entienden. Cuanto más van a entender en algo que no van a entender en su lenguaje. O sea, hay que ser sabios y no piedra de tropiezo a nadie. Porque si hay gente que ni en el idioma entienden, cuanto más en otro idioma que no saben. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía es el hablar de Dios para la iglesia. Pero aún así también vemos en Joel que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne en los últimos días. O sea que todo el mundo va a recibir visiones, sueños, profetizarán, dice, antes de que venga el día espantoso de Jehová. O sea, antes de que vengan las tribulaciones, las gran tribulaciones, y se acerque más el fin de este mundo. Dios tan bueno, tan hermoso, precioso que nos ama, Él derramaría su espíritu sobre toda carne y soñarían sueños, visiones, profetizarían. Ahí habla en este Joel. Así que, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, tiene que ser edificado el pueblo de Dios. Y aún así, ¿cómo vamos a ir a predicarle a alguien si no entiende el lenguaje? Pues tal vez se maravillará de ver, el hermano habla otro idioma, otro lenguaje, pero si no entiende nada, ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a ser edificado? Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido. Así es, si muchas personas en la reunión profetizan, es decir, el hablar de Dios a través de ellos, entonces los incrédulos, los indoctos entenderán y serán convencidos que tenemos un Dios vivo que hace milagros, que sana, que salva, que es la vida eterna. Pero si alguien entra y no entiende nada, ¿cómo va a ser edificado? ¿Cómo va a ser convencido? Por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así es, cuando expresamos un Dios de orden, un Dios perfecto, santo y puro, entonces los incrédulos creerán en ese Dios que ven a través de nosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Es decir, que si hay 2 o 3 más hermanos, hermanas que tienen el don de profecía, pero hablan diferente idioma, entonces tiene que haber 2 o a lo máximo 3 personas que estén cada uno en su turno interpretando para que los oyentes entiendan. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia. Entonces, si uno no sabe interpretar lo que Dios nos está hablando en otro lenguaje, en otro idioma de los que están enfrente escuchando, entonces mejor calle, porque no entenderá nadie. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, dice, porque si hay alguien que tiene otro idioma, pero no entiende el nuestro, entonces nada sirve que le estemos hablando si no está entendiendo. Tiene que haber alguien que interprete o que Dios nos dé el don de interpretación para explicarle lo que Dios nos está hablando en otra lengua. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, si es que de verdad Dios le está hablando. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo quiere decir que Dios aquí tiene que estar, los profetas hablando y de verdad tienen que ser juzgados ante el pueblo de Dios para ver si están hablando conforme a la palabra de Dios, la Biblia, o simplemente son falsos profetas. O sea, tienen que juzgar si de verdad son el Espíritu de Dios hablando a través de ellos o es el diablo, que Jehová lo reprenda. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.
O sea que si alguien está profetizando de pie, pero de pronto alguien sentado, Dios le da visión, revelación y profecía y se para hablar, el otro calle y el otro hable y interpreten, o él mismo interprete lo que está hablando. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas se sujetan, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, que todos están en un orden, no es que se pongan a discutir, a pelear, que no, que tú ya para de hablar, que tú ya para de profetizar, que tú acá, mucha gente suele pasar, muchas veces suele pasar en las locaciones la envidia, el celo, la contienda, y que por qué tú te levantas a hablar si yo todavía no acabo. Esos no son espíritus que se sujetan a los espíritus. Por eso dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, que lo que vamos a hablar en el espíritu humano tiene que estar sujetado a mí en orden y a otros profetas, no al desorden. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no nos quiere que peleemos, Dios no nos quiere que haya alboroto por decir, ¿qué está hablando? No entiendo, ¿qué pasó? Empieza la murmuración. ¿Por qué? Porque están dando cabida al enemigo cuando están en una auto egocéntricos, llamando la atención, querer siendo centro de atención como Satanás, que Jehová lo reprenda. Así que el centro de atención es Dios. El digno de adoración y alabanza es Dios, Jesús y su Espíritu Santo, y estar en paz, sin confusión. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Aquí muchas veces ciertos neófitos mandan a callar a las mujeres y les dicen que no pueden pastorear, no pueden evangelizar, no pueden profetizar, no pueden orar, no pueden nada, porque interpretan mal este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico les mandó a ordenar, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muchas veces alguien está hablando la palabra, profetizando, ¿y qué es lo que pasa? Que está la gente murmurando, uno al otro platicando. Es una falta de respeto que la persona esté siendo usada por Dios enfrente para dar palabra de Dios, palabra de vida, y que ellos estén ahí murmurando, conversando, hablando con el marido, o el marido con la mujer, o con los niños, o con la vecina de al lado, y no ponen atención. Por eso, ¿y qué hace? El alboroto. Entonces, por eso el apóstol Pablo mandaba a callar a las mujeres murmuradoras, alborotadoras, que estaban como el diablo en ellos, que no permitían el orden ni el poner atención a lo que estaban hablando, la palabra de Dios. Pero no es que no podían profetizar, es que no podían estar como de argüenderas, argumentando, preguntando, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y por qué habla esto? Y, ¿me entienden? O sea, quieren preguntar algo, pregúntenlo en su casa a su marido, porque él es la cabeza de hogar, él tiene que saber la palabra y él es el que tiene que enseñar. Pero también Dios hizo mujeres profetas. Hizo también jueces, mujeres, como Débora, como Esther, la reina Esther, profetas también. Entonces hay que poner atención a lo que Dios nos revela a través de su palabra y no solamente hablar porque sí. O sea, Dios mandó a callar a las mujeres alborotadoras, chismosas, murmuradoras, y que no dejaban escuchar la palabra de Dios. Y si quieren aprender, dice algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, que alguien enfrente está hablando y ellas están de alborotadoras, de chismosas. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que hay que estar, o sea, aquí daba a entender que las mujeres esas solamente les encantaba estar distorsionando, llamando la atención, interrumpiendo, porque si ellas también eran hijas de Dios, ellas también tenían que estar entendiendo lo que se estaba hablando y no estar preguntando ahí, interrumpiendo. Por eso dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, no es que solo a unos llegó, es que todos Dios toca en el Espíritu, si es que de verdad estamos anhelando ser tocado y lleno de Dios, no solo a uno o dos, sino a que todos.
pero muchas veces no ponen su ser a Dios, sino que los demonios están ahí usando a esas personas en el alboroto. Y muchas veces el diablo usa a otros que también hablan que no es palabra de Dios, es puro payasería, es pura palabrería. Por eso dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Si alguien no quiere hacer caso, bueno, siga pretendiendo hablar lengua, siga el alboroto, siga el desorden. Cada uno dará cuentas a Dios en el día postrero. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No es malo hablar en lenguas si es que de verdad el hablar viene de Dios, pero como ya lo explicaba aquí en la palabra, Dios es un Dios de orden. Si alguien va a hablar en un idioma, lenguaje, dialecto, tiene que traducirlo o que haya alguien que lo traduzca. Y si alguien solo va a ser el diablo hablando en lenguaje para interrumpir y para aparentar, para vanagloria de sí mismo, arrepiéntase, entregue su vida a Jesús, saque al diablo de su ser y repréndalo, échalo al abismo. Porque Dios lo ve todo y Dios no puede ser burlado. Y si usted está dando muerte espiritual a los de la congregación para vanagloria de usted, entonces usted es un anticristo. Y entonces usted no es salvo y tampoco va a reinar con Dios hasta que usted de verdad entregue su vida a Jesús y de verdad sea orgánico en Dios. Porque de lo contrario dice, Dios destruirá a aquel que destruya el templo de Dios. O sea, los hijos de Dios que en vez de que nos edifiquen nos están dando tinieblas. Pero hágase todo decentemente y con orden, dice el Señor. Así que hay que tener cuidado de cómo hablamos. Y les voy a postear otros pasajes bíblicos donde Dios les derramó el Espíritu Santo porque ellos empezaron a hablar diferentes idiomas, diferentes lenguas. Pero como ya hemos leído en esta palabra, son idiomas, dialectos, no es cualquier palabrería inventada nomás porque sí. Señor Jesús, Señor Jesús. Amén, amados hermanos y hermanas. Miren, aquí está como dice nuestra palabra de Dios en Hechos 2:1 en adelante, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban reunidos, congregados, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu de Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si se dan cuenta, aquí había muchísimas personas de diferentes países, ciudades, naciones, que estaban escuchando, dice cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, estaban hablando, se podían entender. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea que pensaban que estaban ebrios, que estaban borrachos, porque empezaron a hablar otras lenguas, porque no entendían y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, en el primer discurso de Pedro dice, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, aquí vemos todo lo que empezó a suceder, que se empezaron a maravillar porque los apóstoles sacaban demonios, hablaban en lenguas, sanaban enfermos, y todo lo hacían ¿para qué? Para la edificación de la iglesia y para salvación de las almas. Aquí vemos en el pasaje bíblico que cuando Dios derramó su Espíritu Santo en las personas, y dice claramente aquí, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? O sea que todos empezaron a entender el lenguaje de ellos. Por eso dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? O sea, partos, medos, elamitas, los que estábamos en Mesopotamia, en Judea. O sea, aquí vemos que muchísima gente de diferentes lugares. Pero muchos se burlaban, porque muchos ni aún así entendían. Entonces hoy en día está igual, hay mucha gente que no entiende, pero sí Dios nos da, como aquí dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí podemos ver que Dios derramó su Espíritu Santo, que todas las lenguas, que diferente gente estaba ahí, que empezaron a entender el lenguaje de ellos y empezaron a estar llenos de la presencia de Dios. O sea, porque ellos decían, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido?
O sea, eran de otros países, de otros lugares, y sin embargo ellos estaban hablando el mismo lenguaje. O sea, estaban maravillados, pero había otros que ni aún así entendían. O sea, decían, wow, están locos, están borrachos. Así que bueno, hay que tener cuidado cómo es que se hablan las lenguas. Y como pueden ver aquí, que dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, no solo hablaban el idioma de los apóstoles, sino que empezaron a hablar palabra de Dios en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. O sea, estaban, wow, ¿cómo? Pero ¿por cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Aquí, por ejemplo, vemos lo que nos habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí da a entender que si alguien solamente busca la atención de las personas, no le va a importar el lenguaje que esté hablando, si viene de Dios o no, solo lo hace para que lo vean cuán espiritual es, que tenga exaltación, vanagloria para sí mismo, un anticristo, un satánico, porque no le da la gloria a Dios y no quiere ser ocupar el lugar de Dios. Entonces de nada le sirve, como dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Si no tengo amor de Dios, no tendré amor ni para mí, ni para mi prójimo, ni para los que me rodean. Porque si alguien no contiene a Dios, que es amor verdadero, entonces no tiene amor por nadie, ni por sí mismo, ni por el prójimo. Entonces no le interesa edificar a los demás, no se pone en el lugar de ellos. Oh, pues no me entienden, ¿cómo voy a estar hablando esto que ellos no entienden? O sea, por amor, como dice acá, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, de nada me sirve a mí estar viendo una persona que está hablando en lenguas y que no entiendo nada. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Mejor me voy. O sea, porque es como un metal que resuena, címbalo que retiñe, pero no me está edificando en nada. Por eso dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así es, hay mucha gente que también dicen que profetizan y que pueden entender todos los misterios, la ciencia, y que tienen mucha fe, que de tal manera que trasladasen los montes, pero si no tienen amor, nada soy. Así es, tenemos que tener la total presencia de Dios y su amor, sobre todo amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, tener a nuestro Dios todopoderoso como el primer lugar, el primer amor, para siempre y por siempre eternamente, digno de alabanza, honor y gloria para Él y en Él. Entonces, si no tengo amor, nada soy. Si yo no tengo a Dios, no tengo amor, ni puedo amar a Dios porque Él nos amó primero, por eso le amamos, porque está en nosotros y le contenemos. Entonces así podemos amar a Dios en su amor y al prójimo y a los que nos rodean, y tendremos paciencia, misericordia, pensar en Él antes que en mí, porque estamos llenos de Dios, porque Dios es así. Y no tengo amor, entonces si alguien no tiene amor, nada es. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí da a entender que mucha gente hace las cosas solo para ser visto, solo para ser exaltado, vanagloriado, un ídolo, y tener toda aplausos, dinero, fama, y que les rindan culto de adoración, que para todos los busquen, pero no tienen presencia de Dios ni amor de Dios. Entonces dice, ni aunque su cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si no está inscrito su nombre en el libro de la vida, no importa las cosas que hagan, si no es por mandato y en voluntad de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Cuando dice el amor es sufrido, no es que vamos a hacer sufrir a Dios, ni tampoco al prójimo, ni a nosotros, sino que a veces las personas que tristemente el enemigo ataca nos hacen sufrir a Dios, a nosotros, o hacemos sufrir a otros, pero es sin querer, porque aún estamos en esta carne que Dios irá santificando y purificando si perseveramos en Él hasta el fin. Así que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso.
Así no tenemos que tener envidia a nadie y tampoco ser jactanciosos. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, creer siempre en Dios. Pase lo que pase, por eso dice todo lo sufre. Todo importa las cosas que nos sucedan, pero estamos en Dios. Todo le creemos a Dios, todo le esperamos en Dios y todo lo soportamos por causa de Dios. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, Dios nos muestra una parte nada más de lo que Él quiere hablarnos a través de la profetización, a través de lenguas, a través de la ciencia, a través de su manifestación aquí, pero es solo una parte. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, la parte que tenemos solamente se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. A veces a través de la palabra nos miramos todo lo que somos. Un poco. No del todo. Pero a través de la palabra de Dios ahí vemos nuestros defectos, errores, pecados. Y Dios nos va iluminando hasta que partamos con Él, pero la iluminación completa es cuando estemos total su presencia, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que por amor en Dios, para Dios, como nuestro Dios, que le amemos como es su mandamiento con todo nuestro ser. Se lo voy a mostrar el verso. Como podemos ver aquí en la palabra de Dios, en San Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, con todo lo que es nuestra alma, mente, emoción, voluntad, con todo nuestro corazón, porque nuestros sentidos están conectados a nuestra alma y a nuestro corazón, un corazón espiritual, nuestra alma. Es decir, lo que entra por nuestros oídos, las circunstancias que vivimos, las experiencias se quedan en nuestra memoria sensorial, en nuestra mente. Por eso cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, quiere decir que siempre tengamos en cuenta las palabras que Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia, y cuando nos habla en su espíritu, su palabra conforme a la Biblia fresca. Que no hagamos caso a lo pasado, nuestra manera vana de vivir, nuestros pecados pasados, que ya nos ha perdonado Dios, que le pedimos perdón, que ya todo el pasado quedó y que sigamos para adelante nuestro Señor amándolo. Por eso Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Que la mente la tengamos de Cristo, llena de su presencia, de su palabra, de todo lo que es Él, de los frutos de su Espíritu Santo, porque lo que pensamos, lo que tenemos llena nuestra memoria, nuestra alma, nuestro corazón, es lo que somos, es lo que reaccionamos. Entonces Dios nos manda amarle a Dios antes que a nada y que a nadie, para que Dios sea reinando en todo nuestro ser, en nuestra cabeza, que es de ahí donde emana todo hacia el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, todo nuestro ser tiene que estar lleno de Dios y su palabra y olvidar las cosas del pasado, los pecados pasados, la gente que nos hirió, que nos lastimó, que nos hizo daño, todo, terminarlo y borrarlo para que esté nuestro Dios en nuestro ser, por eso dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros vivimos y ejercitamos nuestro espíritu para vivir esta palabra donde Dios nos manda a Jesús amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces podremos amar al prójimo porque estaremos llenos de Dios, un corazón limpio, un corazón ensanchado de Dios, de amor, una mente llena de Cristo, una alma mezclada con Dios. Entonces, así podremos amar a nuestro Dios, vivirlo en su voluntad
Entonces, cuando nosotros vivimos este mandamiento, que Dios nos ayude, que Jesús sea en nosotros y su Espíritu Santo, Jehová reprenda al diablo y nos ayude a vivir este santo mandamiento de amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Dios nos dice, Jesús nos dice que es semejante. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que habita en nuestro ser cuando somos su cuerpo, su iglesia, sus santos, su iglesia redimida en Cristo Jesús. Él está dentro de nosotros y así amamos al prójimo. Quiere decir que seguimos amando a ese Dios que está en nuestro prójimo. Amamos al prójimo, amamos en espíritu, alma y cuerpo a nuestro Dios dentro de nosotros y a nuestro Dios que está en nuestro prójimo. Es así como el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como el Dios que está en nosotros, pero Él es en la deidad, morando en nosotros, y amamos a nuestro prójimo porque Dios está en nosotros, porque Él nos amó primero y en su amor es que amamos a Él, a Dios, contenemos y así podremos amar a nuestro prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No sé si me puedan entender, pido al Señor que puedan entender esta palabra maravillosa, preciosa, que Dios nos da esa revelación, ese entendimiento, esa visión de cómo es que Dios se mueve en nosotros y cómo es que Dios nos dice que depende toda la ley de estos dos mandamientos. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, espero que hayan entendido muy bien que cuando Dios está en nosotros, con nosotros, es llenos de Él, es que podemos amar a nuestro prójimo, porque Dios está en nosotros y porque también está en nuestro prójimo ese amor grande de Dios operando en sus hijos, en su iglesia, y quiere Dios extenderlo a todas sus criaturas en la tierra. Estos dos mandamientos, este es semejante, estos mandamientos que Dios nos manda son los que debemos de vivir, amando a Dios, conteniendo a Dios, llenándonos de Dios, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y así podremos amar a Dios y también vivir su palabra, ser uno con Dios y también amar a nuestro prójimo. ¡Qué maravilloso! Así que la palabra de Dios es maravillosa y bueno, hasta aquí llegó esta parte. Bendito sea el Señor que tenía esta carga. Sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios que nos siga revelando y que siga mezclándonos con Él y que siga dándonos esa porción diaria de su palabra para poder ser llenos de Él y vivir su palabra y continuamente. Así que yo les invito a compartir esta palabra en sus grupos de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, compartirle a otras personas para que puedan recibir esta palabra, esta enseñanza de edificación a su iglesia, puesto que es esa palabra que Dios nos da para edificarnos, para que no demos cavidad al enemigo y siga ganando Dios más en nosotros, en su iglesia, edificándola, perfeccionándola como una novia ataviada, vestida de blanco, cuando Él venga a arrebatarnos, ya sea individual o toda su iglesia, pero esperemos al novio que es nuestro Señor Jesús, que un día Él vendrá. Así que nos espera lo mejor en la ciudad santa, que Dios sigue trabajando su nueva Jerusalén. Sigamos para adelante, comiendo y bebiendo del Señor y viviendo estos hermosos mandamientos. De mi parte, yo perdono a todos que me hayan hecho daño y yo les pido perdón si a alguien he faltado de corazón, y que Dios los perdone también a los que me han ofendido porque no saben lo que hacen. Que Dios los ilumine y los salve, y que Jehová reprenda todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu demoníaco, Satanás y los demonios. Que Jehová Dios Todopoderoso los reprenda, los arroje al abismo, al infierno y al lago de fuego, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su palabra. Jehová reprenda a los demonios, y que Dios siga obrando en las familias, y que les invito en el sentir del Señor a orar por su familia, a restringir a los hijos en los teléfonos, porque Satanás está ganando mucho rating, robándoles la mente, el corazón a los niños a través de videojuegos. Que hay que orar y ayunar, porque Dios reprenda a esos demonios y los echa al abismo. Mucha gente ha inventado videojuegos, caricaturas mundanas, donde los demonios, legión de demonios, son en personas usadas por el enemigo para seguir
ganando, en seguir extendiendo el reino satánico en la tierra. Que Jehová lo reprenda. Tenemos que ganar la tierra para Cristo, las almas para Cristo, en los hogares y todas las criaturas, porque triste será el final, que cuando en el infierno estén muchos niños allá, porque el Señor me mostró en los días pasados, y la Biblia lo dice en Apocalipsis, que ante el gran trono estarán niños, grandes y adultos, dándole cuentas a Dios. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado, lanzado al lago de fuego. Todos los que están en el infierno serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás y los demonios que los engañaban, para ser atormentados eternamente. Entonces, muchos dicen que el purgatorio existe. No existe purgatorio, señores. Aquí es la oportunidad que Dios nos dio en esta tierra para perfeccionarnos, ser salvos, ejercitar nuestro espíritu, que Dios crezca en nosotros, para que cuando termine este ciclo de vida en la tierra partamos con Dios, si es que hemos ganado de Él y Él de nosotros, siendo uno con Él, perseverando hasta el fin de los siglos. Dios nunca rechaza a nadie, la gente es que se sale de Dios, pero muchos que rechazan a Dios todo el tiempo pues mueren y van al infierno, que donde ahí ya no hay salvación. No se dejen engañar por aquellos religiosos que le dicen que vamos a misa, que dame dinero, que para que tu familiar salga del purgatorio con dinero, que las misas, mentira del diablo. No se deje engañar, que del infierno nadie sale a menos que Dios lo haya mandado, tomado su vida y le haya dicho que te voy a mostrar para que regreses en su misericordia a mostrarle a todos los demás para que sean salvos. Pero el que va al infierno en sus delitos y pecados y ya no regresa, después va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso es ahora, mantengámonos unánimes, orando unos por los otros, por las familias, los hogares, los niños en las escuelas, en las calles, en todo, porque este es el lugar donde Dios nos quiere santificar, perfeccionar, salvar, ejercitar nuestro espíritu en Dios, y que Él gane de nosotros y que nosotros ganemos de Dios, para que el día que partamos seamos llenos de Dios y seamos arrebatados con Dios, porque Dios no se vaya a llevar a ningún cuerpo endemoniado. Dios va a venir por los suyos, los que le contienen, los que están llenos de Jesús, de su Espíritu Santo y su persona, porque Dios es un Dios santo, puro, limpio, divino. Dios no viene por una persona llena de tinieblas. Dios vendrá y arrebatará su reino a aquellos que estén mezclados con Él desde ya y para siempre desde aquí en la tierra. Mas sin embargo el Señor me decía hace un par de semanas, me revelaba en un sueño clarito y me dijo, escríbelo y anótalo. Me mostró que aquí en la tierra va a estar dispersado el infierno, la lava y el fuego del infierno será dispersado en la tierra. Y me decía el Señor que era por causa de la maldad. También me mostró el Señor que iba a llover tremendo, porque la tierra iba a estar lista para tragar y mezclarse con la humanidad. Y yo veía la tierra como si hablara en el espíritu, y que estaba feliz, que ya había llegado la hora de comerse, de mezclarse con toda esa gente, como de tragársela. O sea, ya a veces la naturaleza de nuestra tierra, de nuestro mundo natural, que es la presencia de Dios también, porque Dios es espíritu, está cansado de la maldad. Dios es espíritu inmensurable. Entonces la tierra tiene presencia de Dios. La tierra está cansada, esa parte de Dios en la tierra está cansada de ver tanta abominación, tantos crímenes, asesinatos, uso de drogas, violaciones, tanta prostitución, alcoholismo, drogadicción, legalizaron las drogas, la marihuana, tanta inmundicia. La tierra está cansada y está feliz de que ya va a terminar con toda esa humanidad caída que han rechazado a Dios. Yo veía así en el espíritu en ese sueño, que la tierra estaba feliz, gozosa de que por fin había justicia, que ya la gente iba a mezclarse con la tierra. Era una tierra enorme, como si fuera una gran bola de pizza, pero de tierra, mezclada con esa agua y que hablaba en el espíritu y que estaba lista para mezclarse con toda la gente. Y también, como les digo, Dios me mostró que vendría a salpicarse el fuego del infierno y su lava en la tierra por causa de la humanidad pecaminosa, porque Dios me mostró también que había mucha gente que dañaba los matrimonios que Dios había preparado para servirle, que muchos no creen en profecías conforme a la Biblia y se burlan, y que Dios en su misericordia le está teniendo vivos, pero practican la brujería y la hechicería para destruir los matrimonios que Dios ha elegido para dirigir locaciones de iglesias. Dios nos ha llamado a todos para servirle. ¿Por qué tienen que hacer brujería y hechicería? ¿Por qué tienen que tener celo y envidia? Si hay mucha necesidad en esta tierra, renuncien a sus prácticas de hechicería y brujería, porque en el infierno serán hallados y en el lago de fuego, y aún en esta tierra sentirán el fuego de la lava del infierno que será salpicada. Posiblemente habrá erupción de volcanes, incendios,
mucho calor por todos lados, ardiente el clima y mucho incendio, que por el exceso de calor habrá incendios y sentirán una parte, solo una salpicada de la lava del fuego del infierno en esta tierra por causa de la maldad. Así como también Dios me mostró que iba a haber inundaciones espantosas, donde la gente iba a quedar sepultada y mezclada con la tierra por tanto pecado y tanta maldad. Y también como Dios me mostró que también iba a haber derrumbes, de escombros, porque se iban a caer diferentes partes de la tierra, iban a hacer nada, porque Dios está cansado de la humanidad caída y rebelde, que da la espalda a Dios y que hacen la voluntad satánica del diablo, que Jehová lo reprenda. Dios me recuerda que Nueva York, más vale que se arrepienta, que fueron uno de esos lugares donde hasta estatuas satánicas hicieron diabólicas en la época de Halloween, en el Día de Muertos, satánicas estatuas con cuernos dándole exaltación a Satanás, que Jehová lo reprenda. Arrepiéntanse, porque si no, Nueva York va a desaparecer en temblores, que Dios me lo mostró y me dijo hace unos meses, como cerca de un año más, me mostró el Señor que Dios sostenía los edificios, pero aunque fueran nuevos, Dios los derrumbaría. Y me dijo, predica, que se arrepientan, porque yo soy el que sostengo en mi misericordia a la humanidad, pero si ellos siguen pecando de rebeldes, no importa que sean edificios bien hechos y nuevos, serán derrumbados, porque yo soy el que los sostengo, me dijo Dios. Predica y que se arrepientan, porque si no serán derrumbados y no quedará ninguna piedra sobre piedra de los edificios. Y habrán inundaciones, terremotos, donde le dieron la espalda a Dios y adoraron en sus prácticas satánicas, Halloween, Día de Muertos, exaltaron a Satanás, a los demonios, a la muerte. Que Jehová los reprenda, sus espíritus malignos. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Jesús, porque si no habrá muchas inundaciones, sacudimientos de sismos, terremotos, ciclones, huracanes, y será esto pestes, dolores, pandemias, pudrición, enfermedad y todavía erupción de volcanes. Dios me mostró así que también habrá mucha sequedad en varias partes de la tierra, y que mostró el Señor un reloj, pero no vi la hora exacta, pero estaba como mucha tierra de polvadera, que Dios venía, iba a haber una sequedad. Dios sabe lo que está haciendo en cada momento, pero Dios va a tratar con la gente rebelde, porque Dios está cansado de la maldad, porque ya Dios quiere arrebatarnos y Dios no puede venir por su pueblo, como me mostró una vez, que la humanidad está como ese triángulo Illuminati de pico, pero me lo mostró que el pico estaba hacia abajo, que Dios quería venir y la tierra estaba de pico hacia abajo, que no había ni uno. Todo lo que Dios me mostraba me decía, mira, está en tinieblas la tierra en forma de un triángulo. Quería venir Jesús y nadie casi le podía ver, porque todo estaba en tinieblas. El Señor me dijo que vendría, y si ya no había ni uno listo, ya no volvería a venir. Él vendría, y si no encontraba ni una persona lista, se iba y no volvería más. Entonces vendría la gran tribulación, la destrucción totalmente en esta tierra, de tal modo que el infierno, parte del infierno lo sentirían en esta tierra, porque yo podía ver escombros, sequedad, las aguas también se van a volver sangre. También Dios me mostró desde hace varios años, y la Biblia lo dice en Apocalipsis, en Mateo, varias partes de la Biblia, guerras espantosas, guerras terribles. Pero el Señor me mostró que aunque las locaciones de iglesias fueran pequeñas, donde estaría 1, 2 o 3 en el nombre de Jesús, no llegaría a eso. Y los que estábamos en Dios, en un círculo donde las vestiduras eran blancas y brillantes, no llegaba esa guerra, pero clamábamos por esa gente que estaba pasando esas guerras. Era terrible. Y hace unos días también Dios me mostró que el diablo se enoja a través de otros religiosos cuando uno extiende el reino de Dios y predica, y nos atacan, nos envían brujería, nos envían palabra de maldición a través de falsos profetas, que en vez de dar vida dan muerte. Que Jehová lo reprenda. El diablo no le gusta que extendamos el reino de Dios, porque donde Dios reina es como un hermoso paraíso de flores blancas, me mostraba el Señor. El paraíso de Dios que se extiende en esta tierra, su reino, es donde está todo hermoso, florece, los ídolos se van, la vegetación es hermosa, porque es la presencia de Dios aquí que bendice. Pero muchos, donde están locaciones de venden drogas, prostitución, alcoholismo, es donde Satanás reina, y Dios no puede fructificar esa tierra. Dios me decía que el dinero es útil en esta tierra, pero si no hubiera fruto de la tierra, nadie podría alimentarse de billetes y de monedas. Así que el dinero es útil, pero también más bueno es cuidar la tierra
que Dios nos hizo del polvo de la tierra y cuidar la tierra porque de ella debemos de comer, de la vegetación, de los árboles frutales, de las hortalizas, los vegetales, de todo lo que es alimento, cuidar la tierra. Por eso vemos que el enemigo está atacando a los agricultores. Hace unos días Dios me mostró que oráramos, como siempre me toca, a que la agricultura es algo muy importante, los agricultores, porque si no hay agricultores sembrando la tierra, no importa que haga mucho dinero y monedas, de eso no se van a alimentar. Lo importante es la tierra que produzca fruto también, y cereales, vegetales, hortalizas, frutos, de todo para alimento. Y también cuidar las aguas de no contaminarlas, porque las aguas son el agua de vida. El agua la hacen sucia, contaminada, pero es presencia de Dios, como el aire, el oxígeno, que lo contaminan en la marihuana, la fumadera, los humos de drogas. Están pecando contra Dios, porque el aire es presencia de Dios. Dios es espíritu, y a veces la presencia de Dios se va, y por eso vienen los derrumbes, los incendios, los fuegos, las pandemias, enfermedades, porque ya Dios se retiró, porque no puede aguantar la peste a su nariz de todo el pecado y la contaminación de todas esas tinieblas. Tenemos que sacarlos. Nosotros tenemos libre albedrío de, en el nombre de Jesús, sacar las tinieblas de este mundo. En el nombre de Jesús, escudriñando la Biblia, orando, siendo uno con Dios, buscándolo en oración, porque Él siempre nos está buscando, buscarlo de corazón, no solo porque lo que nos pueda dar. Porque si la gente contamina este mundo, los aguas, los ríos, la tierra, en drogadicción, basura, contaminación, fumadera de tabaco, fumadera de cannabis, la marihuana, la juca, no sé cuánta cosa. Déjenme decirle que están alejando la presencia de Dios, que es el aire, el oxígeno. Entonces, ¿qué vida van a tener? Y si ustedes los ríos los contaminan, entonces ¿qué vida van a tener si están pecando contra Dios? Si la tierra, en vez de sembrarla, la contaminan con basura, con enfermedades de lo mismo que la gente está contaminada, ¿qué bendición van a tener? Tenemos que ser sabios en el Señor, y por eso escudriñar la Biblia, orar para que Dios haga su voluntad, que Dios nos ayude y nos fortalezca en el nombre de Jesús, en espíritu, alma y cuerpo. Ese Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha mezclado con nosotros y vivamos una vida sabia, una vida en el Señor. Todo balanceado, porque Dios es un Dios perfecto. Así que despertemos de los muertos y vivamos para Cristo y en Cristo, que ya no vivamos nosotros, más ese Cristo maravilloso viva en nosotros, y cuidamos la presencia de Dios en esta tierra, porque de la tierra nos hizo Dios y a la tierra volverá este cuerpo. Pero mientras tanto hay que alimentarlo, cuidar esa tierra, porque esa tierra está también con presencia de Dios, que está feliz de tragarse a la humanidad. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado y de maldad, ofendiendo a Dios. Así que alabado sea el Señor por su palabra. Sigamos adelante, porque el Señor vendrá para llevarnos a un lugar maravilloso, precioso, la ciudad santa, la nueva Jerusalén que Dios está formando en su iglesia. Dios no viene por religiosos, Dios no viene por sectarios ni por denominacionistas. Dios viene por un pueblo que le contenga, un pueblo mezclado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un pueblo que viva bajo sus mandamientos, sus leyes y bajo su presencia, en su presencia, que le tomen en cuenta a Dios, que sean uno con Dios, que le amemos, que le conozcamos, que seamos uno con Él. Es espíritu, y Dios nos ha dado un espíritu humano para contenerlo, de modo que Él se extienda, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así que sigamos adelante, como Dios me sigue tocando. Él no le gusta que seamos personas en la gritería. Muchas veces vemos personas que en las locaciones de iglesias predican a gritos, se desgarran la garganta. Sí, hay que tener el denuedo que Dios nos da para hablar fuerte, claro y preciso. Pero la gritería, el exceso de hablar en lenguas que no se sabe ni qué dicen, tengan mucho cuidado. No sea que se hallen pecando contra Dios y abriendo portales satánicos en lenguajes que no vienen de Dios. Tengan mucho cuidado. Y también sea templado, lleno del fruto del Espíritu Santo. Tanta gritería pueden dañar a su corazón, dañar su garganta. Aún de repente cae muerto, y no creo que vaya con Dios. Hay que seguirnos acatados a la palabra de Dios. Y se lo voy a mostrar con la Biblia para que usted no diga que solo yo le digo eso. Pero antes quiero recalcarles este precioso mandato en San Mateo 22, donde Dios nos dice que le amemos. San Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, ya se los expliqué realmente lo que quiere decir, bien explicado.
Les voy a mostrar otro pasaje bíblico donde Dios nos manda a alejarnos de la gritería y de la amargura, como ayer me tocaba el Señor. Pues aquí está la palabra del Señor que Dios me está tocando. Miren aquí claramente, Papito Dios nos habla bien hermoso en su palabra. Una parte, porque si nos hablara todo lo que Dios nos tiene que hablar, creo que no nos cabría. Bueno, dice aquí la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Es Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si podemos ver la gente que no tiene salvación, andan en las noches gritando, emborrachándose, peleando, hablando palabras que no deben de hablar, ofendiéndose, gritando, ponen su música a todo volumen, gritan, pelean, se ofenden, etcétera. Andan en la vanidad de su mente porque no tienen a Jesús, no son nuevas criaturas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos ignoran a Dios, están en las tinieblas, por eso viven esa vida desordenada, pecaminosa, borracheras, alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, inmundicia, una vida de lujuria, lascivia, prácticas de borracheras, pornografía, violencia, violaciones, crímenes, etcétera, drogas, alcoholismo, una vida inmunda, un infierno total en esta tierra, que Jehová reprenda espíritus malignos, porque son ignorantes, no tienen a Dios, porque no han querido, porque ya saben que hay Jesús, ya saben que hay Dios, ya saben que hay una Biblia, pero dice por la dureza de su corazón. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Pero por qué? Por la dureza de su corazón. Mucha gente les hablamos de Cristo, no quieren, hasta el último momento de sus vidas siguen terribles. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay gente que no tiene a Dios y practica toda clase de lascivia, lujuria, toda clase de impureza que no contiene a Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que ya no andemos como antes, sino que Dios mora en nosotros y dirigiéndonos en su espíritu, en nuestro espíritu mezclado, en el Espíritu Santo mezclado en nuestro espíritu, y renovar nuestra mente al orar, al leer la palabra, al vivir conforme Dios nos guía. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en Jesús, en su palabra. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Que Dios nos ayude y nos llene de su santidad. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si alguna vez algo nos molesta, pero no duremos enojados. Tenemos que no pecar. Porque el que peca de estar enojado por mucho tiempo, segurito que va a cometer pecados y delitos, y la presencia de Dios ya no va a estar en él. Sí que dice la palabra, os airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que al una persona estar enojada por mucho tiempo, que no perdona, no pide perdón, no ora, no lee la Biblia, no escudriña la palabra, no va a Dios en oración, no alaba al Señor, el diablo viene y se mete obviamente en su ser y trae otros demonios, y la persona está peor que antes. Ahí también en la Biblia lo dice, el que hurtaba no hurte más, el que roba no robe, el que era avaro no sea avaro, el que sea egoísta ya no lo sea. Si el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, no en cualquier trabajo, sino algo que agrade a Dios, que glorifique a Dios, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, el que verdaderamente, que a pesar de que trabaja y todo, Dios le permite pasar una necesidad, porque Dios es así. A veces Dios nos permite pasar por escasez, por necesidad, para probar a otros y para tratar con todos, para ver cómo vamos en la madurez en Él, cómo va creciendo en nosotros. Pues ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra que no sea de edificación no debe salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, solo para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Por eso es que, como ayer me tocaba el Señor explicarles de las vanas palabrerías, que mucha gente tiene costumbre de decir solo palabras porque sí,
pero no saben ni lo que significan ni cómo aplicarlas. Están abriendo portales a los enemigos de Dios, porque hasta el diablo le dicen amén. Jehová lo reprenda. Entonces hay que salir de las tinieblas y ser llenos de la luz de Dios. Pues si ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque si Dios mora en nosotros y nosotros estamos haciendo algo que no agrada, estamos contritando al Espíritu Santo. Y si no paran de hacer palabras que no deben, vivir una vida que no deben, el Espíritu Santo sale de la persona y se va, porque no puede morar en la inmundicia ni en el pecado, en las tinieblas. Si lo empezamos a contritar tanto y tanto, de modo que pierden la salvación. Por si no contritréis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que tenemos que estar sellados hasta el día que Dios ya nos llame y por completo estemos ante su presencia. Y además allá tenemos que estar en la presencia de Dios, obviamente. Por eso aquí el Señor nos manda: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay mucha gente que tristemente cuando predica pareciera que tuviera odio. Una gritería espantoso, aún con micrófono en mano. Tienen micrófono a todo volumen y aún así gritan. Están como en amargura, enojo, gritería, maledicencia. O sea, están maldiciendo a los oyentes. En vez de ser están siendo, como les leí hace un rato, están siendo como metal que retiñe, que resuena, pero no están dando edificación. Entonces hay que tener cuidado con toda esa gritería, con todo ese mal hablar y toda esa malicia. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y aquí también nos dice el Señor que andemos como hijos de luz, o sea, haciendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero aquí dice: pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. O sea que muchas veces se van corrompiendo, que no, porque ven que hablan un disque lenguas que no saben ni qué dicen, y gritan y acá y allá. Todos lo van haciendo. No, hay que buscar al Señor. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, siempre orando, buscando qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque mucha gente así vive, muerta en delitos y pecados, pero cuando vienen a Cristo los alumbra y les da vida. Vida de Dios, vida santa, pura, limpia. Y mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la palabra es preciosísima, es divina, santa, llena, da energía, porque los demonios pueden los demonios poner un nerviosismo, una aceleración, de tal modo que mucha gente sufre de infartos, derrames cerebrales, suicidios, porque no hay paz en su ser. Pero cuando Dios viene a nosotros, es su reino en nosotros, la paz, el gozo, la alegría. Y hay paz, hay gozo, hay alegría, hay una energía que viene de Dios, que es una energía relajada. No es una energía de nervio, no es una energía de gritería, de ansiedad, de malas palabras. No, es una paz, un gozo perfecto. Y bueno, que Dios me los bendiga y me los guarde. Esto ha sido la palabra del Señor, siempre comprobando lo que es agradable al Señor.
Sigamos para adelante, sigamos orando los unos por los otros, compartamos el Santo Evangelio de Dios, su palabra de edificación a todas las ciudades, continentes, países. Así que les invito a ayudarme a predicar a compartir esta palabra, que sea edificación para todos. Compártanla, y es una manera de que ustedes me ayuden predicando el Evangelio a toda criatura, nación, para que seamos edificados cada día. Les invito a suscribirse a mis canales de YouTube, y les invito a seguirme en Facebook, también por WhatsApp pueden encontrarme. Y bueno, sigamos extendiendo el reino de Dios, sigámonos disfrutando a Dios, orando unos por los otros, y sigamos aferrados a Dios, impartiendo la palabra. Sabemos que estamos en últimos tiempos y que en las escuelas también hay mucha maldad, así que sigamos adelante, porque Dios nos habla a través de sus profecías ya escritas en la Biblia, y nos sigue hablando frescamente en nuestro espíritu, en visiones, revelaciones, sueños, porque Dios es un Dios real, viviente, es una persona real que habla, que sigue hablando por amor a su creación, para salvarlos, para darles esa vida eterna que tanto nos ama Dios para salvarnos. Así que Dios nos ha dado esta oportunidad de vivir aquí porque nos necesita para adorarlo en espíritu y en verdad, para servirle, para disfrutarlo y para amarnos unos a los otros, como les leía en los mandamientos que Dios nos ha dado. Así que vivamos plenamente disfrutando a Dios en su pureza, su santidad, su presencia blanca y pura, con vestiduras blancas, y perdonando y olvidando, porque el diablo quiere destruir hogares, matrimonios, envolverlos en el pecado. ¿Para qué? Para no extender su reino. Pero hagámosle caso a Dios, no a la serpiente antigua que está vencida por fe en el nombre de Jesús. Aunque venga con sus artimañas, la última palabra la tiene Dios. Si en verdad somos asidos de Dios, llenos de Dios, siempre con Él, porque vendrán muchas situaciones terribles, dolorosas, y la verdad es que se sufre mucho. Muchas pruebas, muchas tribulaciones, y wow, no. Hay que tener temor santo de no practicar la maldad, la injusticia, el pecado, y guardarse en santidad para que Dios nos guarde y Dios venga a arrebatarnos, ya sea que individualmente partamos con Él o venga por su iglesia. Pero hay que estar disfrutando a Dios, disfrutando al Señor, que es lo máximo que tenemos, nuestro tesoro invaluable, es nuestro Dios Padre, nuestro Creador, Jehová Dios Todopoderoso, y nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, que es el que nos consuela, nos guía, nos habla. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Esto ha sido la palabra de Dios, para gloria y honra de nuestro amado, eterno Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios me les acompañe. Gracias por sus oraciones, por cubrirme en sus oraciones. Bendito sea Dios. Y también seguimos orando unos por los otros, impartiendo las buenas nuevas de salvación de nuestro precioso Creador y Salvador, nuestro Señor Jesús, y nuestro Padre Creador y su Espíritu Santo. Hasta la próxima. Para mí es un gozo impartirles esta palabra, porque entre más nosotros seamos usados por Dios para compartir su palabra, más crecerá el Señor y más estará su gozo. Como dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si agradamos a Dios, Él nos da esa fuerza, ese gozo que viene de Él, siendo uno con nosotros. Así que les invito a compartir esta palabra, ayudándome a predicar. Y también recordemos que somos cuerpo de Cristo y que todos debemos servirle a Dios, nuestras experiencias con Dios, nuestros testimonios que Dios pone para edificar a otros, para gloria y honra de Dios. Así que sigamos haciendo discípulos a todas las naciones, predicando su santo evangelio, compartiendo la palabra. Suscríbanos, denles like, comenta y comparte. Y bueno, gracias. Puedes encontrarnos en Facebook, en YouTube, y esas aplicaciones pueden encontrarnos. Amén. Así que sigamos para adelante, hablando palabra de Dios, viviendo palabra de Dios, y oremos los unos por los otros, y también por las familias, hogares, por los que predican, evangelizan, profetizan, pastorean, por los niños también, y instruyámoslos en el camino del Señor, porque la herencia que le podemos dejar es a Dios, su palabra y la palabra de salvación. Bueno, que Dios me los bendiga y me los guarde. Mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo. La presencia de Dios sea con cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias y con su espíritu. La paz del Señor Jesús sea reinando en ustedes. Hasta la próxima. Chao.